Bueno, para comenzar vamos a explicar lo que es la definición de derivada. En esta gráfica podemos notar que tenemos un punto X y un punto X más H. Este H lo ponemos, es una adición porque existe una diferencia de esta distancia a esta distancia. Ahora, si yo quiero calcular esa diferencia de esta distancia entre esta distancia, lo que vamos a realizar va a ser lo más parecido a lo que es nuestra definición de derivada. F de x más h menos f de x. Todo esto dividido entre la diferencia de este y este. Entonces queda x más h menos x. Esto se va y nos queda f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Entonces nos estamos dando cuenta que esto es un diferencial, entonces lo podemos sustituir por delta x. F de x más delta x menos f de x entre delta x. Bueno, para calcular un punto de aquí a acá, si yo quiero, si hacemos normalmente esto, lo que nos va a calcular es un promedio. Entonces nosotros no queremos algo así, nosotros queremos exactamente un punto. Entonces lo que vamos a hacer es que h, nuestra diferencial tienda a 0. Nuestro límite de nuestra diferencial tiende a 0, porque esto especifica que está a una distancia muy pequeña de lo que es x sin ser x. Y así es como queda explicada la definición de derivada. Continuando con lo que ya habíamos explicado anteriormente, llegamos a la fórmula de definición de derivada. Con dicha fórmula ya podemos comenzar a derivar. Iniciaremos con un ejercicio no tan complicado. Aquí está nuestra función y esa es la que vamos a derivar. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las operaciones que estén afectando a nuestra variable también afectarán a nuestro delta x. Bueno, teniendo muy en cuenta eso, ya podemos comenzar a derivar. En este caso nos va a quedar 2x más delta x al cubo. Como ya lo habíamos mencionado, este cubo se le aplica igual al delta x. Más 5 por x más delta x menos 2. Como dice la fórmula, tenemos que restar la función completa. Esta es nuestra función. Ahora la vamos a meter entre paréntesis porque este signo nos va a afectar. 2x al cubo más 5x menos 2. Todo esto dividido en delta x. Establecemos nuevamente nuestro límite cuando delta x tiende a 0 y ahora vamos a comenzar con las operaciones. Aquí nos queda 2. Aquí ya no vamos a desarrollar el producto, vamos a utilizar la regla del binomio al cubo. Nos va a quedar x al cubo más 3x cuadrada delta x más 3x delta x cuadrada más delta x al cubo. A esto le vamos a sumar 5x más 5 delta x menos 2. Vamos a eliminar de una vez este paréntesis. Nos queda menos 2x al cubo menos 5x. Signo menos por menos nos da más. Más 2, nuevamente todo esto dividido entre delta x. Vamos a terminar de realizar las operaciones para después reducir los términos. Aquí nos queda 2x cúbica más 6x cuadrada delta x más 6x delta x cuadrada más 2 delta x cúbica más 5x más 5 delta x menos 2x cúbica menos 5x más 2. Todo esto dividido entre delta x. Aquí empezaremos con la eliminación de términos semejantes. Este 2 lo eliminaremos con este 2. Siguiendo con las operaciones, este menos 2x al cubo se va con este 2x al cubo positivo. Este más 5x se va con el menos 5x. Y de igual forma procederemos a cancelar los delta x. Este nos quedaría al cuadrado, este nos quedaría a la 1, este se va y este se va.
Procederemos a realizar el último paso. Aquí nos va a quedar un 6x cuadrada. Este delta x que está multiplicando, como ya sustituimos el límite, nos va a quedar 0. Nuevamente nos encontramos con un delta x al cuadrado que está multiplicando a un 2, igual será 0. Y por último nos queda un 5. Ahora sí, realizamos esta última operación que es una suma, nos va a quedar 6x cuadrada más 5. Recordando nuevamente lo que hicimos hace un momento, vamos a aumentar la complejidad del ejercicio y vamos a demostrar que la derivada de f de x por g de x es igual a derivada de f de x por g de x más f de x por la derivada de g de x. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es recordar nuestra fórmula de definición de derivada, la cual es f de x más delta x menos f de x entre delta x. No se nos debe olvidar que el límite de delta x tiende a 0. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los valores. F de x más delta x, como es un producto de funciones, vamos a aplicar lo mismo. F de x más delta de x menos g de x por f de x. Todo esto nuevamente dividido entre delta de x. Como no podemos llegar exactamente de aquí para acá, lo que vamos a hacer es adicionar otras funciones que no, bueno, adicionar y restar otras funciones para que nuestra operación no se altere. El término que vamos a adicionar va a ser f de x por g de x más h. Ok, comencemos. Vamos a poner aquí límite de delta de x tiende a 0. Vamos a empezar f de x más delta de x por g de x más delta x más f de x por g de x más delta x menos f de x por g de x más delta x. Todo esto menos g de x por f de x. Nuevamente todo dividido entre delta x. Ahora, lo que podemos hacer es sacar factores comunes y luego lo último que vamos a realizar es, por teorema de límites, dividir ambas funciones y llegar al resultado. Bueno, continuemos. Vamos con el procedimiento. Nos queda x más delta de x más f de x por g de x más delta x menos g de x. Todo esto dividido entre delta x. Ahora, lo que había comentado hace un momento, vamos a dividir por teoría de límites ambas funciones. F de x más delta x menos f de x, todo esto entre delta x por g de x más delta x más el límite, obviamente, cuando delta x tiende a 0 de f de x por g de x más delta x menos g de x entre delta de x. Como nos podremos dar cuenta, tanto esta función como esta tienen la misma forma que nuestra fórmula original, y esto es la derivada. Entonces tenemos que f', bueno, derivada de f por g de x. En este caso, si sustituimos el delta x
como esta función es continua, si sumamos x más delta x va a ser 0, nos va a quedar g de x más f de x por g'. Y así es como llegamos a la conclusión de este ejercicio. A continuación les explicaré otro método conocido mejor como regla de la cadena. Dicho método está dado por una fórmula, es más, vamos a anotar fórmula aquí para ser más específicos. La fórmula nos dice esto: U' es igual a n por u a la n menos 1 por derivada de u. Bueno, en este caso se la vamos a aplicar a esta función f de x igual a 3x menos 2x al cubo, todo esto al cubo. Bueno, comencemos a aplicar la regla de la cadena. Según nuestra fórmula nos dice que, bueno, en este caso la n va a bajar como constante y va a multiplicar, entonces 3 por 3x menos 2x al cubo, como dice la fórmula, se le va a restar 1, nos va a quedar 2, todo esto multiplicado por la derivada de u. En este caso no conocemos la derivada de u, así que tendremos que encontrarla. U en este caso va a ser lo que tenemos aquí adentro. Ahora, existen reglas de derivación, lamentablemente no se las puedo explicar en este video, así que tendrán que confiar en mí. La derivada de esto va a ser igual a 3 menos 6x al cuadrado. Ahora, ya que tenemos esto, 3 menos 6x al cuadrado. Bueno, continuemos. Dado que esta potencia, que esta función está elevada a una potencia, no lo podemos multiplicar así de fácil, pero está multiplicando igual a esta función. Entonces vamos a multiplicar este 3 por esta función y nos va a quedar 9 menos 18x cuadrada. Todo esto va a estar multiplicado por 3x menos 2x al cubo por 3x menos 2x al cubo. Y así vamos a quitar la potencia que existe aquí. Vamos a empezar a hacer todo paso a paso para que no nos perdamos. Volvemos a colocar el 9 menos 18x cuadrada. Todo esto, el resultado de este producto nos va a dar, con las operaciones, nos va a quedar 9x cuadrada menos 12x cuarta más 4x sexta. Bueno, ahora lo podemos dejar así, o los valientes que quieran adentrarse un poquito más y resolver toda esta álgebra pueden hacerlo, pero nuestra derivada la podemos dejar así y este sería el resultado gracias a la regla de la cadena.